Ok, ahora sí vamos a ir a distocias. Entonces, ya habiendo visto lo normal, entonces viene las distocias. Entonces, cuando ustedes hablan de distocia, cuando yo hablo de distocia, entonces estoy haciendo referencia a un trabajo de parto que no es normal, es un trabajo de parto disfuncional, es un trabajo de parto patológico, es un trabajo de parto anormal, aunque ese término no me gusta utilizarlo, pero lo coloco. Anormal. La etiología de las distocias básicamente se resume a las famosas 3 P's. ¿Qué significan 3 P's? Son 3 parámetros que pueden producir que un parto no sea un parto normal. La primera P, potencia. La potencia hace referencia a la dinámica uterina. Dinámica uterina. Recuerden que cuando ustedes están en sala de partos, aparte de evaluar el tacto vaginal con los datos que les di, también ustedes van a evaluar la contracción uterina. Entonces, lo normal en un trabajo de parto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que se pueden presentar de 2 a 5 contracciones en 10 minutos. Normalmente nosotros contamos las contracciones en 10 minutos. Las contracciones pueden tener una duración de 30 a 90 segundos y van a tener una potencia, perdón, una intensidad de 30 a 50 milímetros de mercurio, ¿no? Que nosotros en la práctica lo hacemos por crucecitas, ¿no? Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, mientras más avanzado esté el trabajo de parto, mayor va a ser la frecuencia, la duración y la intensidad de la contracción, ¿no? ¿Qué sucede en la condición patológica? En la condición patológica yo voy a tener que la potencia va a estar alterada si la paciente tiene una contractibilidad inadecuada. ¿Qué significa esto? Que la paciente para el estadio en el que está, de acuerdo a la dilatación, el borramiento, etcétera, la paciente no va a tener o va a haber una alteración en el número de las contracciones, en la duración de la contracción o en la intensidad de la contracción. Entonces, cuando tiene un caso clínico te digan paciente con contracciones, ¿no? Inadecuadas, patrón de contracción, o contracciones, una contracción en 10 minutos, que ya están dilatando en 5, 6, algo está pasando, la contracción no es adecuada para esa dilatación, ¿no? Usualmente, cuando hay una contractibilidad inadecuada, dentro de las pacientes puede ser o puede estar en relación a alteraciones, por ejemplo, con el marcapasos. A veces el marcapaso uterino está localizado de forma en otro lugar o hay múltiples marcapasos, ¿no? Es un marcapaso disfuncional. A veces encontramos también pacientes que tienen malformaciones uterinas que hacen que la contractibilidad uterina no siga ese triple gradiente descendente, ¿no? Y lo otro es la falta de fuerza para el pujo. Y esta falta de fuerza para el pujo que va a tener la paciente, sobre todo cuando ya llegamos a la parte del expulsivo, se va a dar cuando la paciente está agotada o si la paciente por algún motivo ha recibido sedación. Imagínense una paciente con un trabajo de parto largo que se cansa, ya no quiere pujar, ¿no? Otra, paciente que recibe un medicamento o va a parto vaginal no doloroso, parto sin dolor, y también tiene esa sedación que no le permite dar la sensibilidad a las contracciones, entonces siente, como no siente dolor, no puja. Entonces, esa puede ser otra condición que puede generar que el parto se vuelva distóxico, no sea normal porque la paciente no está pujando de manera adecuada, ¿no? Realmente, dentro de lo que es el factor potencia vendría a ser como el único factor de los 3 que vamos a hablar, que es un factor dinámico, porque hace referencia a la dinámica uterina, ¿no? Los otros 2 van a ser factores pasivos, por así decirlo. Entonces, el segundo factor, que es el que, de los 3, el que más preguntas hay, como van a ver ahora, es el factor pasajero. ¿Y cuál es el factor pasajero? Hace referencia al feto. ¿Qué alteraciones podemos encontrar?
vamos a poder encontrar que pueden haber alteraciones en cuanto a la forma en que está posicionado el bebito. Alteraciones en lo que es la situación, alteraciones en lo que es la presentación. Entonces, si ustedes se acuerdan, para ver cómo está posicionado el bebito, yo puedo hacer dentro del control prenatal las maniobras para poder ver cómo está localizado el bebito. Ya esas maniobras nosotros las conocemos como las maniobras de Leopold, ¿no es cierto? Las maniobras de Leopold son 4 maniobras. La primera maniobra que yo voy a hacer de Leopold es la maniobra para poder evaluar la situación del bebito. Esta situación del bebito yo la voy a poder evaluar o la voy a poder examinar evaluando el fondo uterino. ¿No? Voy a palpar el fondo uterino. ¿Para qué? Para yo poder ver cómo está localizado el bebito. Yo voy a tener que en la situación, yo voy a poder tener un bebito que está localizado en longitudinal. ¿Qué significa longitudinal? Que la columna del bebito sigue el eje mayor del útero, ¿no? Es paralelo al eje del útero, ¿no? Transversal, transverso, el bebito está cruzado, ¿no? En vez de estar posicionado así, paradito, el bebito está echado, ¿no? O la tercera, oblicuo, posición oblicua del bebé, ¿no? Segunda maniobra de Leopold va a evaluar la posición. La posición yo la voy a determinar evaluando los flancos maternos y lo que yo voy a ver o puedo tener son 2 opciones, ¿no? En el caso de los bebitos que estén en longitudinal, puedo tener un bebito que esté dando su columna hacia la izquierda, entonces diré que el bebito está en posición izquierda, o un bebito que dé su columna a la derecha, entonces el bebito tiene la posición derecha. Si está echadito o está oblicuo, la columna hacia arriba, posición superior, o hacia abajo, posición inferior, ¿no? Tercero, tengo la presentación. La presentación hace referencia a qué estructura del bebito se ofrece al canal de parto. Y eso lo hago evaluando la parte inferior de la pelvis, ¿no? Mediante una maniobra que es la maniobra del peloteo, ¿no? Para poder ver qué está ofreciendo, si está ofreciendo cabecita, está ofreciendo pelvis, el bebito, qué es lo que tenemos. Y aquí tenemos las famosas posiciones cefálico y podálico. Y la cuarta maniobra es para ver si el bebito está encajado. Encajamiento. Dentro de las distocias vamos a ver que la posición no entra tanto a tallar, pero sí las otras. Y en esta primera parte que yo les hablo, habla de la situación y la presentación, ¿no? Lo normal es un bebito que esté en situación longitudinal, presentación cefálico. Pero ¿qué pasa si el bebito está transverso, está oblicuo o está podálico? Son distocias en la situación o presentación del bebé, ¿no? Segundo problema que puede haber, alteración en el encajamiento, ¿no? Imagínense que el bebito no se encaja en sinclitismo, o sea, no se encaja derechito, sino que se encaja de costado. Entonces hay un asinclitismo, ya lo vamos a ver, ¿no? Alteraciones en la flexión, ¿no? El bebito no flexiona mostrando el diámetro menor, sino que flexiona de más la cabecita y muestra otros diámetros, ¿no? O alteraciones en la rotación interna. O sea, el bebito en vez de rotar y colocar su occipucio al contacto con el pubis de la mamá, no rota, ¿no? Se queda en una posición, ¿no? ¿Qué otras alteraciones tenemos en el pasajero, en el fetito? Las distocias funiculares. Todo lo que es distocia funicular hace referencia al cordón. Alteraciones en el tamaño del cordón, circular de cordón, que el cordón salga antes que el bebito, ¿no? Prolapso de cordón, lo vamos a ver ahora, ¿no? Y anomalías fetales, claro. Imagínense un bebito que que tenga una hidrocefalia, un bebito que tenga alguna malformación, o no necesariamente una anomalía propiamente, pero imagínense un bebito muy macrosómico, ¿no? Entonces ahí produce una distocia, no sale el bebito.
Y finalmente, el último parámetro, que también es preguntado, aunque en menor proporción que las histocias del pasajero, es la pelvis, ¿no? Por eso son las 3 P's, ¿no? Y la pelvis hace referencia al canal de parto. Y en este caso vamos a tener la alteración en los diámetros, que está en relación con la famosis estrechez pélvica, y también pueden haber malformaciones aquí, ¿no? Imagínense una paciente que ha tenido algún accidente de tránsito y tiene alguna alteración a ese nivel, entonces hace que la pelvis se deforme y obviamente genera que hay un trastorno en el canal de parto. O tumores, imagínense, ¿no? También puede ser. Entonces, siempre que se habla de distosia, ustedes evalúan estas 3 partes y como dato van a ver que la mayor parte de distocias están en relación al pasajero, de preguntas. Entonces ahí hay que poner mucha atención a ello, ¿no? Miren esta pregunta. Mujer de 20 años con una gestación a término que se encuentra en fase activa de labor de parto. ¿No? Eso quiere decir que la paciente está ya por una dilatación que es mayor o igual a 4 centímetros, ¿no? Yo realizo la curva del partograma. Ustedes han tenido una sesión con el doctor Caituro, que es ginecólogo, que les ha hablado sobre el partograma. Si no la han visto, está en su campus, pueden ingresar. Entonces, en partograma, yo grafico cómo está yendo la evolución de la paciente durante el trabajo de parto. Y acuérdense que en el partograma hay unas líneas que son las líneas de alerta, que si la paciente cruza esa línea, me está diciendo que algo está pasando, que no está yendo bien el trabajo de parto. Entonces, aquí me dicen que la paciente ha cruzado la línea de alerta, o sea, ya lo que está yendo mal. Entonces te preguntan, ¿qué factores serían evaluados prioritariamente? Si la paciente ha cruzado la línea de alerta, me dice que ese parto ya no es normal, es un trabajo de parto patológico, disfuncional. ¿Qué factores hemos dicho que condicionan que haya un parto patológico? Las 3 P's. ¿Cuáles? Potencia, dinámica uterina, pasajero, feto, ¿no? Y pelvis, que son las que se encuentran en la alternativa ahí. Eso es lo que yo tengo que evaluar. Cuando una paciente tiene un trabajo de parto que no es normal, entonces yo tengo que ver esos 3 factores porque por ahí alguno de ellos es el que está haciendo que se esté alterando todo en la paciente, ¿no? Ok, gestante de 40 semanas, es una gestante a término, ¿no? Que acude en periodo expulsivo. O sea, eso quiere decir que la paciente ya completó, tiene más de 100 centímetros, ya pasó la primera parte de dilatación. Pero vean que si bien la paciente ha dilatado, te dan como dato que el bebito esté en presentación cefálica, o sea, está mostrando su cabecita al canal de parto, pero vean ustedes la estación en la que se encuentra el bebito, está en -1, o sea, está alto el bebito, ¿no? No baja el bebito, no desciende el bebito. Y vemos que al momento de examinar al bebito, encontramos que el bebito, dentro del tejido blando de la cabecita, está edematizado. A eso se conoce como caput sucedáneo, ¿no? Que lo van a ver seguramente más a fondo en neonatología. Pero vean que hay ese edema a nivel del tejido blando de la cabecita del bebé. Y me dicen que el bebito se mantiene en la variedad de presentación de occipito posterior. Entonces me preguntan, ¿qué movimiento del trabajo de parto, de esos mecanismos del trabajo de parto, no ha podido o no podría realizar el bebito, que está haciendo que el bebito no baje y que la cabecita se esté edematizando? Porque si a mí me dicen que la cabecita, el tejido blando se está edematizando, significa que hay algo que el bebito no está haciendo y que no le permite descender. Entonces, ¿cuál es ese movimiento que el bebito no puede hacer y que obligaría a que yo tenga una cesárea? Entonces, definitivamente, aquí no me hablan de potencia, aquí no me hablan de pelvis. Entonces, me están diciendo que el problema de la distosia en el trabajo de parto es que el bebito, es el pasajero. Entonces, aquí entramos a hablar de lo que son las distocias fetales, ¿no? Que como les decía, son un gran número de preguntas en relación a lo que son las distocias fetales, ¿no? Entonces, más o menos, para seguir la línea que les mencioné en la lámina pasada, yo les había dicho que podría primero haber una alteración en la situación.
Lo normal es que el bebito esté en longitudinal. Lo patológico, fácil, que el bebito esté en transverso o que el bebito esté en oblicuo. Anormal, no debería ser, porque lo normal es que el bebito esté en longitudinal para el parto. Segundo, alteración en la presentación. Lo normal es que el bebito esté cefálico, pero aquí lo normal sería lo otro, ¿no? Que no esté encefálico, es decir, que esté en podálico. Dentro de la presentación en podálico, ustedes van a tener tres variedades en la alteración en la presentación podálica. Vamos a tener una variedad que se conoce como el podálico puro o podálico franco, que es aquel podálico en el cual el bebito muestra básicamente la pelvis hacia el canal de parto, ¿no? Entonces, más o menos si yo quisiera hacer un dibujito para que más o menos me entiendan, ¿no? Entonces, el bebito va a estar sentado, solamente que va a mostrar la pelvis, básicamente, la cabecita va a estar arriba, y las piernas van a estar hacia arriba. Entonces, solamente muestra la pelvis, solamente muestra las nalgas, nada más al canal de parto. La segunda forma de podálico es el podálico completo. ¿Cuál es el podálico completo? Igual, chicos, el bebito está sentado, pero ahora no solamente está sentado con las piernas hacia arriba, sino que las piernas las tiene flexionadas, como si ustedes se sentaran cruzados de piernas, así. Entonces, cuando yo veo el diámetro, cuando yo veo que está presentando el bebito hacia el canal, hacia el cuello, lo que veo es que voy a ver el potito del bebito, las nalgas, pero también voy a poder sentir los pies, porque el bebito está con los pies flexionados, ¿no? Y la cabecita obviamente se mantiene hacia arriba. Como si estuvieran sentados cruzados de piernas, así tal cual. Y está el podálico incompleto. ¿Qué significa podálico incompleto? Que vienen las presentaciones ya raras, ¿no? Imagínense, el bebito está sentado el bebito, pero tiene una pierna hacia abajo y la otra pierna está arriba o está doblada. O sea, presentaciones extrañas, ¿no? Entonces, esos tres tipos son los tipos de podálico que se pueden presentar. Distocias en la forma de presentación del bebé, ¿no? ¿Qué más? Habíamos hablado de alteraciones en el encajamiento. Dentro de las alteraciones en el encajamiento, hablamos nosotros del asinclitismo. Yo les había dicho que lo normal es sinclitismo, entonces lo patológico es el asinclitismo. El bebito no entra derechito a encajarse, sino que lo hace de costado. Y yo voy a tener dos tipos de asinclitismo. Voy a tener asinclitismo anterior y voy a tener asinclitismo posterior. ¿Qué es el asinclitismo anterior? ¿A qué se refiere? Cuando la sutura sagital del bebito está más cerca al sacro. Entonces, si yo hago un dibujito, aquí con la cabecita del bebé entrando, habíamos dicho el promontorio, la sínfisis del pubis, un ratito. Ya, ahora sí. La sínfisis del pubis. Entonces, ¿cómo ingresa el bebito? En vez de que ingrese la cabecita derechita, ingresa de costado. Y la sutura sagital va más cerca al sacro. ¿Y por qué se llama asinclitismo anterior? Porque muestra hacia el canal, cuando ustedes hacen el tacto, muestra hacia el canal vaginal el parietal anterior. Por eso se llama asinclitismo anterior. Pero para que ustedes se recuerden más fácil, asinclitismo anterior es cuando el bebito su sutura sagital la pone más cerca al sacro, o sea, la columna de la mamá. Y el posterior vendría a ser el revés, que la sutura sagital está más cerca al pubis. Ya, lo voy a poner aquí al costadito, chicos. Igual, sacro, la sínfisis del pubis, que el bebito ingresa en este caso con la cabeza de costado, pero
La sutura sagital está más cerca al pubis, muestra el parietal posterior. Por eso se llama asinclitismo posterior, ¿no? Entonces, estos dos son las formas, son formas distóxicas, ¿no? Dato importante, de estos dos, ¿cuál es el más distóxico? El más distóxico es este, el posterior. Muchos pacientes, muchos fetitos que ingresan con asinclitismo anterior se corrigen, se pueden corregir en el trabajo de parto, pero el asinclitismo posterior es más difícil. Entonces, ese es el más distóxico que hay cuando se produce el asinclitismo. Luego, habíamos hablado que aparte de las alteraciones en el del encajamiento, pueden haber alteraciones en la flexión. Cuando hay alteraciones en la flexión, a eso se conoce como deflexión, porque hay una flexión patológica. Entonces, lo normal, y lo voy a poner normal para que no se olvide, para hacer la comparación, es que el bebito esté de vértice. Y para yo saber, doctor, ¿cómo voy a saber cuando el bebito está de vértice? Fácil, mira, vas a tener reparos en el tacto vaginal. El bebito que está en vértice, cuando tú haces el tacto, ¿qué es lo que vas a palpar? Vas a palpar la fontanela posterior, llamada también fontanela menor, ¿no? La fontanela posterior, la de la parte de atrás, la que está en el occipucio. ¿Qué diámetro de la cabecita me ofrece la flexión normal, la que hace el bebé en condiciones normales, la de vértice? Ya lo habíamos dicho. El suboccipito brecmático. ¿Cuánto mide ese diámetro? 9.5 centímetros. Es uno de los diámetros más pequeñitos. Por eso ofrece ese diámetro. ¿Qué pasa si el bebito hace una flexión anómala? Ahí vienen las deflexiones. Deflexión de primer grado. La deflexión de Brecma o la presentación en Brecma. ¿Cuál es el reparo? También la fontanela, pero es la fontanela anterior, que es la llamada fontanela mayor, que es la que ustedes, que a veces cuando nacen los bebitos no le tocan aquí, que le dicen, ay, la mayorita del bebito, y le paran tocándose al bebito, ¿no? La fontanela anterior, ¿no? Cuando tú palpas la fontanela anterior, ¿qué diámetro ofrece el bebito al canal de parto? El occipito frontal. Desde el occipucio hasta la frente, ¿no? Como si ustedes estuvieran, como si les pasara una flecha, así. Ese es el diámetro. ¿Cuánto mide ese diámetro? 11 centímetros. Imagínense que ofrezca este diámetro. ¿Cuánto mide el conjugado obstétrico? 10.5 y este es 11 centímetros. ¿El bebito va a salir? No va a bajar, ¿no? Una distosia. Deflexión de segundo grado. La deflexión de frente o la variedad de posición de frente. ¿Qué van a palpar ustedes para hacer el reparo? La nariz del bebito van a palpar ustedes. ¿Qué diámetro ofrece? El occipito mentón. ¿Se imaginan? Occipito mentón. Es el diámetro más largo que tiene la cabeza. ¿Cuánto mide? 13.5 centímetros. Qué barbaridad de diámetro, ¿no? Prácticamente hay la totalidad de la carita del bebé. Y finalmente la deflexión de grado 3, que es la deflexión de cara, donde el reparo es el mentón del bebé, y el diámetro es el submento brecmático. Submento, debajo del mentón, brecma, el brecma es la fontanela anterior, brecmático, ¿no? Por eso es la cara, porque básicamente va toda la cara, y este mide 9.5 centímetros. Parecido al de vértice.
¿no? Cualquiera diría, ah, puede salir. Vamos a ver, vamos a hablar ahorita vamos a hablar del manejo. Falla en la encajamiento, falla en la flexión, sigue falla en la rotación. Alteración en la rotación interna. Ujú. Esta alteración en la rotación interna se produce sobre todo cuando el bebito, la cabeza del bebito, se encuentra en una variedad occipital, o sea, la variedad normal, la variedad de vértice, pero que nosotros llamamos variedad occipito transversa y variedad occipito posterior. Entonces yo voy a tener, si hago la figurita del bebito, en un occipito transversa, ¿no? Imagínense que esta es la cabeza del bebito. El occipucio hace referencia a la fontanela posterior. Entonces yo veo la fontanela posterior del bebito, pero va a estar en situación transversa. O sea, el occipucio va a estar en contacto con las paredes laterales del canal de parto. Ni con el sacro ni con el pubis. Entonces yo puedo tener una variedad occipito, ilíaca, izquierda, transversa, o yo podría tener una variedad occipito, ilíaca, derecha, transversa. O sea, que el occipucio esté a la derecha o a la izquierda, pero localizado en posición transversa, ¿no? Y en el occipito posterior voy a tener occipito, ilíaco, izquierdo posterior, que vendría a ser más o menos así, la cabecita del bebé hacia la parte de atrás del occipucio, pero tirada hacia el lado izquierdo, medio oblicuo, y tengo la otra posición, que es el occipito ilíaco derecho posterior, igual el occipucio hacia atrás, pero tirado hacia la derecha. ¿Qué les había dicho yo? ¿No? Yo les había dicho que el bebito tiene que rotar y poner su occipucio hacia el pubis de la mamá, hacia la sínfisis del pubis. O sea, imagínense que aquí está el pubis y atrás está el sacro, aquí está el pubis, aquí está el pubis, aquí está el pubis. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Entonces, en la variedad occipito transversa, entonces el bebito para poder poner su occipucio en el pubis materno, ¿cuánto tiene que rotar? Tiene que rotar 90 grados. ¿No es cierto? Porque el occipucio está acá y debe ponerlo acá. Tiene que rotar 90 grados. ¿No es cierto? ¿Me entendieron? Y en esto de aquí, occipito posterior, ¿cuánto tiene que rotar el bebé? El occipucio tiene que rotar 135 grados. ¿Por qué? Porque acuérdense que el occipucio posterior está así de costadito, ¿no? Ya sea derecha o izquierda, ¿no? Así si hago unos planos, estaría acá. Tiene que rotar 45 grados más los 90, son 135 grados que tiene que rotar. Doctor, ¿y cuál es lo normal? Lo normal es la variedad occipito anterior. ¿Cuál es el occipito anterior? Lo pongo aquí arribita y luego lo voy a borrar, ¿ya? Occipito anterior, tienes dos. Occipito anterior izquierda, occipito anterior derecha. ¿Cuánto tiene que rotar el bebito, su cabecita, para poner el occipucio a la altura de la pelvis, digamos? Acá está muy cerca el dato, ¿no? Déjenme un ratito para poder borrar y que me entiendan mejor. Voy a hacer un mejor gráfico. Ya, ahora sí. Entonces, yo voy a tener lo normal es occipito anterior izquierdo y occipito anterior derecho. Y acá está, digamos, el hueso del pubis de la mamá. ¿Cuánto tiene que rotar en este caso en lo normal, que es anterior, es lo normal? Lo fisiológico. Vean ustedes, yo hago así, unas líneas, tiene que rotar 45 grados. Acá
Tiene que rotar 45 grados. 45 grados rotar, facilito para el bebé. Rotar 90 grados, poquito más de trabajo. Rotar 135 grados. ¿Cuál creen que es la posición más distósica en la alteración en la rotación interna? La posterior. Imagínense, en su descenso el bebito tiene que rotar 135 grados. ¿Se imaginan? Entonces, por eso la variedad posterior puede rotar el bebito, ¿ya? Puede rotar el bebito, pero demora en rotar, porque tiene que rotar un montón. Entonces, por eso la variedad occipito posterior se considera como un predisponente para una dificultad en hacer el movimiento de la rotación interna. Porque el bebito tendría que rotar 135 grados. Entonces, ¿qué pasa? La mamá completa y el bebito a veces no termina de rotar. Entonces el bebito no baja. Y como no baja el bebito, ustedes sienten al bebito la cabecita alta, y el bebito, como no puede bajar, empieza a hacerse edema en la parte de los tejidos blandos. Una alteración en la rotación, más marcada con la rotación posterior, con la posición occipito posterior. Entonces, en este caso clínico, precisamente, son los casos clínicos que hacen referencia a esa alteración. Miren ustedes, bebito encefálico, bebito en occipital, o sea, el bebito no tiene una alteración en la situación, en la presentación, ni en el asinclitismo, ni en la deflexión, porque me están diciendo cefálico y occipito, o sea, occipito hace referencia a que está presentando el vértice. Entonces, él no tiene problemas en lo anterior, pero te dicen occipito posterior. Entonces, ya cuando yo veo occipito posterior, digo, uy, ahí puede haber problema en la rotación. ¿Y qué me dicen más adelante? El bebito alto, caput, edema en los tejidos blandos del bebito. ¿Qué pasa con ese bebito? Ese bebito no baja porque no puede, ese bebito no avanza en el canal de parto porque el bebito no puede rotar. Tiene que rotar 135 grados y no puede. Entonces la falla que tiene el bebito en esto, y obligaría a que le hagan una cesárea, sería una falla en la rotación interna. Cuando ustedes vean occipito posterior, chicos, ya ustedes tienen que estar pensando, uy, ay, ay, puede haber falla en la rotación. Y finalmente, para terminar las distocias del fetito, están las distocias en relación al cordón. Las distocias en relación al cordón se conocen como distocias funiculares. Entonces, las distocias funiculares se refieren al cordón. Y básicamente, ustedes tienen que acordarse que el cordón umbilical, lo normal, lo voy a poner por aquí de todas maneras como referencia, tiene de 20 a 120 centímetros, menores corto, mayores largo, ¿no? Acuérdense que tiene 2 arterias y una vena, contrario a lo demás, ¿no? Usualmente nosotros tenemos una arteria y 2 venas, esto es al revés, ¿no? Y acuérdense que la inserción normal del cordón es la inserción lateral, es lo más frecuente, la localización o la inserción lateral del cordón. Y aquí entra a tallar una patología dentro de las tantas que hay en el cordón, porque hay cordón corto, cordón largo, circular de cordón, etc. Lo que más le preguntan, ¿qué cosa es? El prolapso de cordón. ¿Qué significa prolapso de cordón? Prolapso de cordón significa que el prolapso se presenta por debajo del feto. Normalmente, lo primero que debería salir es la cabecita del bebé. En este caso, el cordón le gana y pasa a la cabeza fetal. Entonces, tenemos 2 tipos de prolapso. Tenemos el procúbito y tenemos la prosidencia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Depende cómo están las membranas. En el caso del procúbito, membranas ovulares íntegras. En el caso de la prosidencia, membranas ovulares rotas. Un dibujito, ¿no? Acá, en las rotas es más fácil. Entonces tenemos el útero, el ovito está de cabecita, ¿no? Lo normal sería que salga así. ¿Qué pasa en el prolapso? El cordón sale antes que el bebé. Y como están rotas las membranas, tú puedes ahí palpar el cordón. Procúbito, similar, la cabecita del bebé, el cordón sale por encima, le gana al bebé, pero las membranas están intactas, están cerradas, no están abiertas, están íntegras. La única diferencia. Entonces,
ese es un resumen de las distocias fetales, que es lo que ustedes le van a preguntar. Entonces, más o menos aquí vamos a ver preguntas que van a estar enfocadas a esto. Y siempre ahí con otro color, póngale cuál es la conducta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en estas distocias, ¿no? Entonces, chicos, distocia de situación, transverso o oblicuo, cesárea. Estos no van a salir por parto vaginal. Cesárea. Alteración en la presentación, podálico, cesárea electiva. Si tú tienes un podálico, tienes que programar a ese. No te puede ganar el trabajo de parto. Doctor, ¿sabe qué? Se me pasó, se nos pasó, ¿no? A cualquiera le pasa, a mí en el segundo me pasó. Éramos varias personas que atendíamos, hacíamos control de prenatal y por ahí a alguien se le pasó y le puso cefálico y era podálico y la paciente llegó en trabajo de parto. La única situación en la cual ustedes pueden hacer parto vaginal es solamente si el paciente, voy a borrar esta parte de aquí de la grafiquita del costado donde les hablaba de lo normal para poder obtener un poquito de espacio. Voy a borrar esta parte. Ya. Ya. Solamente la única condición en la cual ustedes podrían hacer parto vaginal en un podálico es parto vaginal si el paciente o la paciente llega en expulsivo, ahí se tiene que atender, no queda de otra, y sobre todo, básicamente, en el podálico puro, o podálico franco, ¿no? Porque es el podálico que va a salir. Los otros podálicos, pues tendrían que ir a cesárea de urgencia, ¿no? En cuanto al asinclitismo, el asinclitismo posterior, al ser el más distóxico, va a terminar yendo a cesárea en la mayor parte de casos. El anterior, como les digo, se puede arreglar con el trabajo de parto. En cuanto a las deflexiones, bueno, la deflexión normal o de vértice va para parto vaginal, es obvio, porque pues es lo normal. En el caso, voy a borrar por aquí también este grafiquito que les hice. En el caso de las otras deflexiones, vamos a tener que van a ir a cesárea, con excepción de una, ahorita la voy a mencionar, ya. La posición de Bregma, 11 centímetros, no va a salir por ese conjugado obstétrico, va a cesárea. Posición de frente, 13.5, ni hablar, tiene que ir a cesárea. La posición de cara, la deflexión de cara, 9.5 centímetros, podría salir, pero hacemos un acápite, ¿no? Porque en realidad las deflexiones deberían ir a cesárea. Pero yo puedo decir, en el caso de la deflexión de cara, mento, porque ofrece el mentón, acuérdense, mento anterior y mento posterior, ¿no? Mento anterior y mento posterior hace referencia igualito a lo que les había hablado en la rotación, solamente que como el punto de reparo cambia, no es la fontanela posterior o el occipucio, sino el mentón, por eso se dice mento anterior, mento posterior. ¿Cuál de esas creen que yo le podría dar chance de parto vaginal y cuál creen que tendría que ir a cesárea? La anterior, como tiene que rotar poquito, yo le podría dar chance de parto vaginal. Es la única deflexión que se podría intentar un chance de parto vaginal. Pero la mento posterior tiene que ir a cesárea, porque acuérdense que los posteriores demoran en rotar. Ok. En la alteración en la rotación interna, pues obviamente los de posterior van a ir a cesárea, muchos de ellos, porque no van a terminar rotando como deben. Y en las distocias funiculares tienen que ir a cesárea, los prolapsos, básicamente, me refiero a prolapsos, ¿no? Y solamente voy a considerar parto vaginal si es que el bebito falleció y tenemos un óbito fetal. Solo en ese caso podría ser un parto vaginal. Recuerden que el riesgo de que el cordón se prolapse es que el bebito comprima el cordón y eso genere obviamente hipoxia para el bebé y muerte del bebé y obviamente también queda la laceración del cordón. Entonces, si muchas veces el bebito puede fallecer como riesgo de esto, entonces en esos casos podría ir un parto vaginal, el bebito ya falleció. Si no, cesárea de urgencia. A ver. Aquí en esta pregunta, durante el trabajo de parto en presentación cefálica, puede producirse asinclitismo anterior.
En el examen vaginal se encontrará. Entonces, si yo tengo que me hablan de asinclitismo anterior, acuérdense que el asinclitismo anterior en el encajamiento, lo que tengo es que la sutura sagital se va a acercar ¿a dónde? ¿Al pubis o al promontorio? Al promontorio, perfecto, ¿no? Acuérdense que el asinclitismo no tiene nada que ver con lo que es la oreja ni el hueso parietal, como dicen necesariamente aquí, sino que es la cercanía en el caso del anterior en relación al promontorio y en el caso de la posterior en relación al pubis. Gestante a término de 26 años, 26 años, está en trabajo de parto inducido, eso quiere decir que le han puesto, la han inducido con oxitocina, tiene ruptura prematura de membranas, por eso han hecho la inducción. Tiene dilatación completa hace 2 horas. La altura de la presentación es -1, se está relativamente alto, y está en occipito derecha persistente. La pelvis es ginecoide y el feto tiene tamaño promedio con latidos normales, lo que significa que el feto tiene un bienestar normal porque los latidos cardíacos fetales son normales. Entonces, ¿cuál es la causa más probable de la distocia? De la contractibilidad uterina, ¿nos están hablando algo de las contracciones? Probablemente si le han inducido el parto, la contracción ha sido buena y de hecho ya dilató. Entonces no creo que vaya por ahí el problema. Funicular, ¿nos hablan algo del cordón? ¿Creen que tenga algo que ver con el cordón? No, no parece, no nos dicen nada. De la pelvis, del canal óseo, nos dicen pelvis ginecoide, no creo que por ahí vaya el problema. La letra E dice del canal de parto, que es similar. La pelvis es ginecoide, por ahí no está el problema. No, el feto tiene un peso normal, puede salir el fetito por esa pelvis. Ajá, la palabrita mágica, miren. Occipito derecho persistente, probablemente significa que ese fetito está en occipito posterior. Probablemente ese fetito no pueda o transverso, no pueda rotar, ¿no? Entonces, lo más probable es que haya una falla en la rotación cefálica. Una falla en la rotación cefálica. Gestante de 40 semanas en trabajo de parto presenta una distocia de variedad de presentación. ¿Cuál es el punto de referencia en la distocia de presentación de grado 1? La distocia de presentación de grado 1, si ven ahí ustedes en lo que le hemos hecho en la presentación de Bregman, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto de referencia en la presentación de Bregman? ¿Qué es lo que vamos a tocar en la presentación de Bregman cuando hacemos el tacto vaginal? La fontanela anterior, que es la fontanela mayor o también denominada fontanela bregmática, por eso se llama Bregman, ¿no? En el caso del mentón, recuerden que el mentón es el punto de referencia para la presentación de cara, que es la deflexión de grado 3. En el caso de la variedad de presentación de frente, es la 2, ¿no? El occiput es la presentación de vértice, o normal, ¿no? La fontanela posterior. Y la nariz, que es el punto de reparo en la posición de frente, que es la deflexión de grado 2, ¿no? Acuérdense que en la bregmática, el bebito va a presentar al momento del canal de parto, no sé si esta es la cabecita del bebito, lo que va a presentar cuando ustedes toquen va a ser la fontanela anterior. Fontanela anterior o bregmática, por eso se llama posición de Bregma. Y recuerden que el diámetro que yo voy a tener es el diámetro occipito frontal, como si me hubiera pasado una flecha, ¿no? Occipito frontal, ese es el diámetro que ofrece al canal de parto el bebé. Gestante a término en periodo expulsivo. Al examen físico tengo una presentación de cara, presentación de cara, mento posterior, la altura del bebé
fuera de la pelvis, o sea, el bebito está alto. Claro, ¿cómo no va a estar el bebito alto si ese bebito tiene una deflexión, ¿no? ¿Cuál es la conducta a seguir? ¿Qué les había dicho yo? Todas las deflexiones van a ir a cesárea, con excepto de una. ¿Cuál? Lamento anterior. ¿Este es un lamento anterior? No, es un lamento posterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿O cuál es la idea aquí? Cesárea. Cesárea en la paciente. Y como está en expulsivo, tiene que ser una cesárea inmediata, ¿no? Una cesárea de urgencia, porque la paciente ya completo. No puedo hacer estimulación con oxitocina, tocolíticos, no, porque esa paciente, ese bebito no va a salir a hacer un aumento posterior. Vean ustedes, gestante en fase activa, todavía está dilatando, a quien luego del tacto vaginal se determina presentación de cara, nuevamente la presentación de cara, pero en mento anterior. ¿Cuál es la conducta a seguir? Nuevamente, la regla. Todas las deflexiones van a cesárea, con excepción de la mento anterior. Entonces, en esta paciente yo le podría dar chance de un parto vaginal, una evolución espontánea. Doctor, ¿y habría contraindicación para el parto vaginal? Claro, si hay alguna otra contraindicación para el parto vaginal, ¿no? Que hay incompatibilidad cefalopélvica, por ejemplo, ¿no? Que el bebito sea macrosómico, que la mamá tenga una pelvis, no sé, platipeloides. Otras cosas podrían llevar a que un mento anterior sea cesárea. Pero si todo lo demás está bien, yo puedo hacer un parto vaginal en el mento anterior, ¿no? Por eso dice evolución espontánea. Es la única deflexión que puede ir a parto vaginal. No se olviden, para flashcard.